Pablo, originalmente llamado Saulo de Tarso, es una de las figuras más influyentes y complejas del Nuevo Testamento de la Biblia cristiana. Es ampliamente reconocido por su significativa contribución a la propagación del cristianismo en el mundo grecorromano y por ser el autor de gran parte de las epístolas del Nuevo Testamento. Pablo es conocido tanto por su dramática conversión como por su incansable ministerio, que moldeó la teología cristiana y la expansión de la fe cristiana más allá de las fronteras judías. Saulo, perseguidor de los cristianos. Antes de su conversión, Pablo era conocido como Saulo, un judío fervoroso nacido en Tarso, una ciudad de Cilicia. Era fariseo y discípulo del renombrado rabino Gamaliel, profundamente dedicado a la ley mosaica. Saulo creía que los seguidores de Jesús representaban una amenaza para el judaísmo, y por eso se convirtió en un perseguidor implacable de los cristianos. Estuvo presente en el apedreamiento de Esteban, el primer mártir cristiano, Hechos 7:58, y, con el apoyo de las autoridades judías, Saulo inició una intensa campaña de persecución contra los cristianos en Jerusalén y otras ciudades. La conversión en el camino a Damasco. La vida de Saulo cambió drásticamente durante su viaje a Damasco, donde planeaba arrestar a cristianos. En el camino, una luz brillante lo envolvió y escuchó la voz de Jesús diciéndole: «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». Hechos 9:4. Saulo cayó al suelo y quedó ciego, siendo llevado a Damasco, donde pasó 3 días en ayuno y oración. Durante este periodo, un cristiano llamado Ananías, instruido por Dios, fue a su encuentro, le impuso las manos y algo como escamas cayó de sus ojos, restaurando su visión. Saulo fue bautizado y a partir de ese momento, su vida fue transformada. Pasó de perseguidor a ferviente seguidor de Cristo, y su nombre fue cambiado a Pablo, ministerio de Pablo, misionero de los gentiles. Después de su conversión, Pablo dedicó su vida a predicar el Evangelio, principalmente a los gentiles, no judíos, convirtiéndose en uno de los mayores misioneros del cristianismo. Realizó varias misiones, fundando iglesias por todo el mundo grecorromano, incluyendo regiones como Asia Menor, Grecia y Roma. Sus epístolas, como Romanos, Corintios, Gálatas y Efesios, no solo abordaban cuestiones teológicas profundas, sino que también orientaban y fortalecían a las iglesias nacientes. Pablo sufrió innumerables persecuciones por su fe. Fue encarcelado varias veces, sufrió azotes, apedreamientos, naufragios y otras adversidades, pero permaneció firme en su misión. En sus cartas, Pablo frecuentemente mencionaba su alegría por sufrir en nombre de Cristo, afirmando que su sufrimiento servía para difundir aún más el Evangelio. 2 Corintios 11, 23, 25, 27. Tortura y martirio de Pablo. Fue torturado en varias ocasiones a lo largo de su ministerio. Sus encarcelamientos, especialmente los registrados en el libro de los Hechos, son ejemplos de lo que soportó en nombre de su fe. Fue encadenado, golpeado, apedreado casi hasta la muerte y sobrevivió a varios naufragios mientras viajaba para predicar el Evangelio. Sufrió tortura física a manos de las autoridades romanas, que lo veían como un agitador, y de los judíos, que lo consideraban un traidor de su fe. El encarcelamiento final de Pablo ocurrió en Roma, donde fue mantenido bajo custodia. Durante este período, continuó escribiendo cartas a las iglesias, animando a los creyentes a mantenerse firmes en la fe. Según la tradición cristiana, Pablo fue martirizado durante el reinado del emperador Nerón, alrededor del 64 a 67 después de Cristo. Como Pablo era ciudadano romano, no fue crucificado, el destino común de los no ciudadanos, sino decapitado, un método más rápido y humano de ejecución.
Incluso en prisión y bajo tortura, Pablo mantuvo su fe inquebrantable y su visión del futuro, escribiendo la famosa frase: «He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe». 2 Timoteo 4:7. Vio su muerte no como una derrota, sino como una victoria final en Cristo. Legado de Pablo. El legado de Pablo es vasto y duradero. Es considerado el apóstol de los gentiles y una figura clave en la expansión del cristianismo más allá de las fronteras judías. Sus epístolas son fundamentales para la teología cristiana y siguen siendo estudiadas, predicadas y aplicadas en las iglesias hasta el día de hoy. El ejemplo de su vida, de perseguidor a mártir, es un testimonio del poder transformador de la gracia de Dios. El apóstol Pablo, anteriormente Saulo de Tarso, ofrece una de las historias de transformación espiritual más poderosas de la Biblia. Su vida nos enseña que la gracia de Dios puede alcanzar a cualquier persona independientemente de su pasado. Algo interesante es que Dios también lo eligió porque vio su disposición, así como tenía disposición para perseguir a los cristianos y dedicarse a aquello en lo que creía. Del mismo modo, podría ser un gran instrumento en las manos de Dios para ganar almas. Saulo, un perseguidor implacable de los cristianos, encontró a Jesús de manera dramática en el camino a Damasco, experimentando una conversión que cambiaría el curso de su vida y de la historia cristiana. A partir de ese encuentro, Pablo dedicó su vida a difundir el Evangelio, especialmente entre los gentiles, mostrando que la salvación es accesible a todos, no solo a los judíos. Su vida es un ejemplo de obediencia inquebrantable, fe y perseverancia en medio de las adversidades. Sufrió persecuciones, prisiones y torturas a causa de su fe, pero nunca se desvió de su llamado. Pablo nos enseña que el sufrimiento en Cristo tiene propósito y valor, y que la verdadera victoria está en permanecer fiel a Dios, incluso en medio de las pruebas más difíciles. Espiritualmente, la historia de Pablo nos recuerda que Dios puede transformar nuestras vidas radicalmente y usarnos poderosamente, independientemente de nuestros errores pasados. Su viaje de perseguidor a apóstol es un testimonio del poder del perdón, de la redención y del propósito divino. La vida de Pablo nos inspira a confiar en Dios en todas las circunstancias, sabiendo que Él puede llevarnos más allá de nuestras limitaciones y dificultades, conduciéndonos a cumplir nuestro llamado en Cristo. La vida y el ministerio del apóstol Pablo ofrecen una gran cantidad de enseñanzas y ejemplos clave que continúan siendo relevantes en la vida cristiana actual. A continuación, se destacan algunos aspectos importantes adicionales sobre su vida y obra. Pablo como modelo de liderazgo espiritual. Pablo fue un líder espiritual excepcional, no solo por su conocimiento teológico y su capacidad para predicar, sino también por su estilo de liderazgo basado en el servicio y la humildad. A pesar de su gran influencia, nunca se consideró superior a otros, y en muchas de sus cartas se presentaba como siervo de Jesucristo. Romanos 1:1. Su enfoque en el liderazgo era el de un pastor dispuesto a cuidar, guiar y corregir a las comunidades cristianas, siempre actuando con un espíritu de amor y paciencia. Primera carta a los Corintios 4:14-15. Pablo enseñó que el verdadero liderazgo en el cuerpo de Cristo es aquel que sirve a los demás con amor y entrega, reflejando la humildad de Cristo. La visión de la vida en Cristo. Para Pablo, la vida cristiana no era simplemente una adherencia a nuevas reglas o normas, sino una transformación completa en Cristo. En sus epístolas, especialmente en Gálatas y Romanos, enseñó que los creyentes no están bajo la ley, sino bajo la gracia, y que han sido llamados a una vida de libertad espiritual. Sin embargo,
Esta libertad no significa vivir según los deseos carnales, sino según el Espíritu. Gálatas 5:13-16. Para Pablo, el vivir en Cristo significaba una unión tan profunda con Jesús que podía decir: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Gálatas 2:20. Este concepto es esencial para entender la espiritualidad cristiana centrada en una relación personal y transformadora con Jesús. Su énfasis en la gracia. Uno de los temas más destacados en los escritos de Pablo es la gracia de Dios. A través de sus epístolas, especialmente en Efesios y Romanos, Pablo profundiza en el concepto de que la salvación es un don gratuito de Dios, no algo que los seres humanos puedan ganar mediante obras o méritos propios. Efesios 2:8-9. Esto no solo revolucionó el pensamiento teológico de su época, sino que sigue siendo fundamental para la comprensión cristiana de la redención. Para Pablo, la gracia no es solo el punto de entrada en la vida cristiana, sino el poder que sostiene y capacita a los creyentes para vivir una vida santa y fructífera. La relación entre fe y obras. Aunque Pablo enfatizó que la salvación es por gracia mediante la fe, también enseñó que la verdadera fe se expresa a través de las obras. Efesios 2:10. Para él, la fe sin frutos no es una fe genuina. Las cartas de Pablo, especialmente en Filipenses y Colosenses, muestran que los cristianos, una vez justificados por la fe, deben crecer en santificación, viviendo una vida que refleje su nueva identidad en Cristo. Pablo exhortaba constantemente a los creyentes a andar dignamente del Señor. Colosenses 1:10, y a ser imitadores de Cristo en su conducta diaria. La batalla espiritual. Pablo reconocía la realidad de la batalla espiritual que enfrentan los cristianos. En su carta a los Efesios, describe la lucha no contra carne y sangre, sino contra principados y potestades en los lugares celestiales. Efesios 6:12. Introdujo el concepto de la armadura de Dios, un conjunto de principios espirituales que capacitan a los creyentes para resistir los ataques del maligno. Efesios 6:13-18. Esta enseñanza sigue siendo fundamental para la comprensión de la vida cristiana como una lucha constante por la fe, donde la oración, la fe, la verdad y la justicia son nuestras armas espirituales. El concepto del cuerpo de Cristo. Pablo desarrolló ampliamente la idea de que los creyentes son el cuerpo de Cristo. Primera carta a los Corintios 12:12-27. Una comunidad unida por el Espíritu Santo en la que cada miembro tiene un papel importante. Ningún cristiano debe considerarse superior o inferior a otro, sino que todos deben trabajar juntos en armonía para edificar la Iglesia. Este concepto de interdependencia y unidad en diversidad es fundamental para entender la comunidad cristiana. Pablo enseñó que así como el cuerpo tiene muchos miembros con diferentes funciones, también la Iglesia debe funcionar como un organismo vivo en el que cada persona tiene dones únicos dados por Dios para el bien común. La esperanza en la resurrección. Para Pablo, la esperanza en la resurrección era el corazón del Evangelio. Primera carta a los Corintios 15:12-22. Su enseñanza sobre la resurrección de los muertos y la vida eterna en Cristo proporcionó consuelo y esperanza a las primeras iglesias perseguidas. Pablo no veía la vida presente como el fin, sino como una preparación para la eternidad con Cristo. Esta visión escatológica influyó profundamente en su perseverancia ante las pruebas y su insistencia en que los cristianos deberían vivir con una perspectiva eterna. La esperanza de la resurrección, según Pablo, es lo que da sentido y propósito a la vida cristiana. Legado espiritual. El legado espiritual de Pablo es inmenso.
Su vida es un testimonio del poder transformador de Dios para cambiar a alguien de perseguidor a apóstol. Sus cartas siguen siendo fundamentales para la teología cristiana, y su ejemplo de servicio, sacrificio y dedicación al Evangelio inspira a creyentes en todo el mundo. La vida de Pablo es un recordatorio continuo de que, independientemente de nuestras debilidades o errores pasados, Dios puede usarnos de manera poderosa para llevar a cabo su propósito. En resumen, Pablo es un ejemplo vivo de la gracia, el poder y el propósito de Dios, obrando en la vida de alguien dispuesto a seguir a Cristo sin reservas. Su vida y sus escritos no solo definieron el curso del cristianismo, sino que continúan desafiando e inspirando a generaciones de cristianos a vivir con fe, esperanza y amor. Alimenta tu fe con historias ejemplares. Si deseas, deja tu petición de oración en los comentarios. Estaré orando por ustedes. ¿Te gustó? Suscríbete ya al canal. Nuestro video no reemplaza la lectura diaria de la Biblia, así que toma un tiempo para leer y meditar.